Ya es mitad de semana, miércoles 29 de octubre, y comenzamos desde la sala de redacción de CNN Chile una nueva edición de Hoy es Noticia. Comenzamos de inmediato revisando titulares. Por 141 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. El libelo, que cuestiona sus nexos con el abogado Luis Hermosilla, deberá ser votado por el Senado en un plazo máximo de 30 días. Al retirarse del Congreso, el magistrado afirmó que él es respetuoso de la institucionalidad del país. El Servicio Médico Legal entregó esta tarde el cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que estuvo desaparecida durante 3 semanas. Su familia agradeció a los medios de comunicación que han cubierto la búsqueda, el hallazgo y el proceso judicial que tiene al presunto narcotraficante Juan Beltrán como principal sospechoso. Durante este miércoles continúan las muestras de pesar y cariño hacia la figura de Héctor Noguera, cuyos restos están siendo velados en el campus oriente de la Universidad Católica. El velatorio se mantendrá abierto hasta las 20 horas y los funerales del actor serán mañana en el cementerio Parque del Recuerdo. El huracán Melissa dejó daños considerables en Jamaica, donde se reportaron 4 muertos y graves inundaciones en su paso por Cuba. Melissa ahora se dirige a las Bahamas en categoría 2. Y en el deporte, Universidad de Chile ya está en Buenos Aires en búsqueda de los pasajes a la final. El equipo azul se enfrentará mañana a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana, un torneo donde el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli ya es finalista. Y comenzamos con la entrega por parte del Servicio Médico Legal del cuerpo de la joven Krishna Aguilera, para que puedan finalmente realizarse sus funerales, los que ya han sido calificados que no serán de alto riesgo. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de la diligencia que se realizó hace algunos momentos atrás. Hola Felipe, buenas tardes. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, porque fue cercano a las 3 de la tarde cuando el Servicio Médico Legal finalmente hizo entrega a la familia de Krishna Aguilera el cuerpo justamente de esta joven de 19 años, madre de una chiquitita de tan solo 3, quien justamente está siendo velada, y lo que quiero hacer es mostrarles con la imagen que nos va a mostrar nuestro compañero Jorge Rojas, es justamente las muestras de cariño, las muestras de afecto que se están realizando ahora a las afueras del domicilio de la familia justamente de Krishna, donde está su grupo familiar, su grupo de amigos también acompañando al féretro justamente de esta joven, de la joven Krishna Aguilera, quien por más de 20 días se mantuvo desaparecida y que hace algunos días, el pasado día domingo en la madrugada, finalmente la Policía de Investigaciones dio con el paradero de su cuerpo, esto a un costado del camino Catemito, ahí en la comuna de Calera de Tango. Recordemos que esta investigación sobre la desgracia, la pérdida justamente de Krishna, bueno, tiene ya algunos detenidos, algunos imputados formalizados, incluso ayer 5 de ellos, pero uno de estos 5 quedó apercibido porque, según el relato que entregó la Fiscalía, no tenía mayor participación ni mayores antecedentes que puedan vincularlo a este caso. Lo cierto es que los otros 4, entre ellos la pareja actual de la que es indicada como la pareja actual del principal inculpado, del principal imputado en esta investigación, que es Juan Beltrán, bueno, su pareja de 17 años, hablamos de esta joven que habría sido la ideóloga del plan de desaparición de Krishna Aguilera, bueno, fue formalizada, está cumpliendo internación provisoria por un plazo de 120 días, lo mismo en el plazo de investigación. Lo mismo para los otros 3 adultos que fueron formalizados en la jornada del día de ayer y que están en prisión preventiva. Son los 4 sujetos que están siendo entonces vinculados directamente al caso. Además de Juan Beltrán,
el denominado Guatón Beltrán, este conocido narcotraficante de la zona sur de la región metropolitana, específicamente de la comuna de San Bernardo, y que es vinculado justamente como el principal responsable del secuestro y muerte de Krishna Aguilera después de haber desaparecido la noche del 4 de octubre pasado, en el que por última vez se le vio saliendo de un local nocturno en la comuna, en el sector del barrio Bellavista, ahí en la comuna de Recoleta. Lo cierto es que la intensa búsqueda que realizó y la intensa presión que realizó la familia por medio de los medios de comunicación hacia la Fiscalía también, hacia la Policía de Investigaciones, finalmente y después de más de 20 días, finalmente se da con el paradero de esta joven, de Krishna Aguilera. Pero para llegar justamente al cuerpo se tuvo que detener a estas personas, y es justamente la situación de José Montesinos, quien es denominado como el panadero, quien habría sido el sexto detenido en toda esta trama hasta ahora. Bueno, es quien habría entregado justamente el lugar del paradero del cuerpo de Krishna Aguilera ahí en el sector de Catemito, en Calera de Tango. Hace algunos instantes llegó justamente el féretro de Krishna Aguilera a eso de las 16:45 acá hasta la comuna de San Bernardo, después de haber hecho un recorrido bastante largo desde el servicio médico legal en la comuna de Recoleta hasta este lugar donde está siendo, y ustedes ven en las imágenes de Jorge Rojas, siendo acompañado el féretro en este toldo que han instalado justamente la familia, donde hay coronas de flores, hay ramos de flores y hay pendones con la imagen de Krishna acompañado y decorando justamente todo este toldo para recordar su memoria. La situación entonces acá es que junto con el vehículo que traía el féretro de Krishna, venía atrás una comitiva de algunos vehículos acompañados de familiares y entre ellos estaba justamente la hermana, quien ha sido la cara visible de toda esta búsqueda. Hablamos de Cristal, quien también tuvo palabras para referirse a toda esta situación. Le consultamos si es que todo este hecho es un cierre de una parte del capítulo de esta historia, porque todavía quedan más. Pongan atención a su declaración porque la fortaleza que tiene Cristal para seguir adelante con todo esto de verdad es, las palabras se sobran ante este tipo de situación. Escuchemos la voz de Cristal. Para mí se cierra un capítulo porque encontré a mi hermana, le puedo dar el descanso que se merece, pero sigue. Esto sigue, la lucha conmigo sigue. Yo voy a seguir trabajando para que las personas que faltan y las que están privadas de libertad no puedan salir nunca más, que tengan cadena perpetua, que es lo que se merecen. ¿Ustedes tienen claro las personas que faltan todavía por ser encontradas? Sí, yo siempre he tenido claridad de todas las personas que han estado entrometidos en esto, lo que le sucedió a mi hermana. Siempre he tenido conocimiento. La Fiscalía, la PDI están haciendo su trabajo, le falta poquito para encontrarlo, ellos están trabajando, así que eso. Yo voy a seguir apoyándolos con la investigación, siempre voy a estar, aunque pasen lo mismo que decía cuando mi hermana todavía no aparecía. Van a pasar días, semanas, meses, yo no voy a descansar hasta que estas personas paguen perpetuo, no voy a descansar. ¿Ustedes como familia teme, no crean que hayan personas que puedan tomar alguna acción de venganza, tienen algún tipo de temor? Mi familia teme, yo no tengo miedo. Mi familia teme, pero yo no les tengo miedo porque si a mí me pasa algo, yo voy a morir tranquila porque luché por mi hermana. Bien, ahí está entonces las palabras justamente de quien ha sido la cara visible de toda esta historia triste para esta familia, quien justamente ahora comienza la despedida de ella. Un funeral que se va a realizar, que se había señalado en una primera instancia que se iba a realizar en la jornada de este día jueves. Sin embargo, según nos han confirmado, se va a realizar el día viernes 31 de octubre, esto en el cementerio Parque Sacramental de San Bernardo, y ahí es donde se va finalmente a despedir a Krishna
Aguilera, para cerrar una parte de esta historia, un capítulo de esta historia, porque todavía queda esta investigación abierta. Hay que señalar lo que se le consultaba justamente a Cristal es sobre los otros 3 sujetos que todavía faltan por ser encontrados. ¿Los tienen identificados como familia? Absolutamente. De hecho, ustedes lo escuchaban en las palabras de Cristal. Y están justamente buscando a estos 3 sujetos. Entre estos 3 está o estaría el autor material del crimen de Krishna Aguilera. Por lo tanto, es muy importante darle alcance y detenerlos y que enfrenten a la justicia para cerrar este círculo de dolor que mantiene entonces a esta familia en esta trama que lamentablemente tiene varios aspectos, varios tópicos que ha manejado justamente la Fiscalía en este aspecto. Lo decía ayer el fiscal Marcos Pastén, Mati, dentro de su declaración, dentro de su vocería que entregó después de la audiencia de formalización de los 5 imputados que fueron detenidos durante el fin de semana y que entregaron testimonio, sobre todo el denominado panadero Montesinos, quien entregó el testimonio del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna. Bueno, el fiscal Marcos Pastén ayer señalaba, entre otras cosas, que aquí hay varios elementos, como por ejemplo, además de los delitos por los cuales se les imputó a estos sujetos, como son el de secuestro y homicidio, también hay otros elementos que son muy importantes, que son el de crimen de género, también una situación de ajuste de cuentas que no se descarta que haya sido la principal motivación para ejecutar este plan y darle muerte a Krishna Aguilera y a unas personas más. De hecho, según se ha trascendido dentro de esta investigación, Juan Beltrán habría tenido una lista de personas que supuestamente le habrían hecho o habrían entregado información a una banda rival para que se ejecutara una especie de encerrona de la cual él habría sido víctima, que él mismo denuncia ante Carabineros, pero que finalmente enciende todas las alarmas respecto de esta situación, debido a que no sería el fin de haberle robado el auto lo que buscaban estas personas, sino que haberle hecho una mexicana, es decir, robar la mercancía, la droga que llevaba al interior de este vehículo. Por eso entonces es que Juan Beltrán habría intentado elaborar un plan junto con estas otras personas para generar algún tipo de castigo a las personas que supuestamente, y aquí decimos supuestamente porque todo esto es materia de investigación, lo habrían traicionado. Eso por un lado. Esa investigación, como les digo, sigue abierta, todavía están a la espera de seguir buscando a estos sujetos que faltan dentro de este círculo de planificación que termina entonces con la vida de Krishna Aguilera. Y por otro lado, bueno, hay un paso judicial importante. El próximo 13 de noviembre, es decir, la próxima semana, en 2 semanas más, Mati, se va a realizar la reformalización de Juan Beltrán, del Guatón Beltrán. Va a tener que enfrentar nuevamente a la justicia, en este caso al Juzgado de Garantía de San Bernardo, esta vez no por los delitos de obstrucción a la justicia, como fue formalizado en su momento el día 18 de octubre, sino que va a enfrentar a la justicia y va a ser formalizado esta vez por secuestro y por homicidio. Es lo que se espera entonces dentro de toda esta historia judicial ahora que pasa a ser este crimen en contra de Krishna Aguilera ocurrido y que estuvo desaparecida por más de 20 días y que fue encontrado finalmente su cuerpo a un costado del camino Catemito en Calera de Tango, Mati. Muchas gracias, Felipe, por esa información. Seguimos atentos al desarrollo de este caso. Muy buenas tardes. Que esté muy bien. Chao, chao.
Y por una aplastante mayoría de 141 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Miguel Ángel Araya nos va a contar todos los detalles ya hasta aquí, porque esta acusación constitucional se va directamente al Senado. Bienvenido. Así es. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto en saludarte a ti como siempre y a quienes nos ven a esta hora. Una abrumadora, podríamos decir, votación fue la que se vivió durante esta jornada ahí en el hemiciclo del Congreso Nacional, en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se discutió, se debatió sobre esta acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, y que termina siendo aprobada, como tú bien decías, por 141 votos a favor, casi unánime. ¿Por qué? Porque fueron solo 2 abstenciones de los diputados José Miguel Castro y Sergio Bobadilla y un voto en contra de la diputada María Luisa Cordero. El resto de los parlamentarios que estaban presentes en salas, todos votaron a favor de esta acusación constitucional en contra de este juez de la República vinculado directamente al abogado Luis Hermosilla. Son diversas las acusaciones que se le hacen. Recordemos que él ya tuvo un proceso administrativo disciplinario abierto en la Corte Suprema, que se llegó incluso a un cuaderno de remoción. Tuvo una sanción disciplinaria, es cierto, 2 meses suspendido y con un goce de sueldo a la mitad. Esa fue la primera sanción disciplinaria tras el sumario, pero posteriormente la Corte de Apelaciones, donde él trabaja, es su lugar de trabajo, la Corte de Apelaciones de Santiago, le aconseja a la Corte Suprema abrir un cuaderno de remoción en base a los antecedentes que habían sido revisados en estos sumarios administrativos. Sin embargo, aparentemente tenía santos en la Corte y se produjo una votación 7 contra 7 en el máximo tribunal de nuestro país, y por lo tanto él no fue removido de su cargo, a diferencia de lo que ocurrió con la ministra Verónica Sabag, que tenían condiciones bastante similares. Lo conversamos. Exactamente. De hecho, hace poco conversábamos que la ministra Sabag presentó un recurso de reposición, una especie de apelación a este cuaderno de remoción, y ella alegaba a los ministros de la Corte Suprema: ¿por qué mi compañero, son compañeros ambos de la Corte de Apelaciones, con los mismos antecedentes, con las mismas, podríamos decir, actitudes, las mismas acciones que se cometían? ¿De qué estamos hablando? Filtración de votaciones, filtración de antecedentes de causas que todavía no eran públicas, intervención en nombramientos, ya notarios, conservadores de bienes raíces, autoridades del Poder Judicial, y también el no inhabilitarse en causas que deberían haberlo hecho? Eran acusaciones casi similares, casi iguales. Sin embargo, la votación es muy distinta entre lo que se hace en contra de la ministra Sabag y lo que se termina haciendo en contra del ministro Ulloa. Nadie llamó para decir hay que salvar a Sabag. Parece que no hubo telefonazos como en esa este votación. caso habría sido. Y de hecho fue parte de lo que escuchamos en voz de los parlamentarios que decían y hacían sus alocuciones respecto de por qué era necesario sancionar. Muchos decían, bueno, si el Poder Judicial no se quiso hacer cargo, nosotros en nuestra labor fiscalizadora podemos hacer esta acusación constitucional en base a los antecedentes que se han ido conociendo a través de la prensa, a través de investigaciones penales, en fin. Son varios los mensajes de estos conocidos chats de Luis Hermosilla que apuntarían a la relación bastante estrecha que habría tenido con el juez Ulloa, solicitándole favores para el nombramiento de algunos jueces, el nombramiento de algunos cargos que pasan por las Cortes de Apelación, y por lo tanto es bastante importante lo que ha definido durante esta jornada la Cámara de Diputadas y Diputados, y que, como tú bien lo decías, Matilde, ahora pasa al Senado. Los quiero pasar a invitar a revisar parte de las intervenciones de parlamentarios que votaron a favor de esta acusación constitucional en contra del juez Ulloa. Es al menos preocupante enterarnos que el equipo, que los cercanos de la exministra Vivanco, investigada por cohecho, eran los que estaban haciendo los llamados para que los ministros de la Corte Suprema rechazaran el cuaderno de remoción del ministro Ulloa. ¿Sabe cuál es la verdadera celebración, presidente? Es que la mesa del poder celebra la impunidad. Y eso es el principal motivo de la corrupción de la justicia en Chile. Y la Corte Suprema, sí, la Corte Suprema se ha convertido en la supremacía de la burla, porque eso es lo que sienten los chilenos cuando ven que se juntan a puertas cerradas o por telefonazos deciden si alguien es inocente o culpable.
Chile no soporta más impunidad para quienes operan en las sombras y se creen dueños del Estado. Por eso, con plena convicción, sostengo que esta acusación hacia el juez Ulloa es una exigencia jurídica, ética y democrática, y la votaré a favor no para castigar una biografía, sino para proteger la justicia, la democracia y la igualdad ante la ley en nuestro país. El hecho de que el Poder Judicial no sea plenamente independiente del poder político es la razón, o es una de las razones principales por las cuales tenemos aquí este caso. El hecho es que, si no fuese porque hemos mantenido la penetración del poder político en el sistema judicial, un señor Hermosilla no habría tenido nunca la posibilidad de hacer lo que hizo. Los nacional libertarios vamos a despachar este caso al Senado, que ellos decidan, pero que lo hagan sabiendo que todo el país les está mirando los dedos. Muchas gracias. La supremacía de la impunidad son algunas de las palabras de parlamentarios como la diputada Camila Musante, bastante molestos con lo que fue definido hace exactamente un mes atrás. Fue el 30 de septiembre que la Corte Suprema, el Pleno, integrado por los ministros y ministras del máximo tribunal de nuestro país, definieron por 7 votos contra otros 7 mantener en su actual cargo al ministro Antonio Ulloa, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, juez que estuvo presente en esta sesión. Oye, y que logró prácticamente un milagro, porque no había habido una votación transversal con ese nivel de apoyo. Uno ya lo podía presagiar el día de ayer cuando fue votado en la comisión revisora, cuando parlamentarios desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano habían aprobado esta acusación constitucional. Fueron 5 votos, o sea, 3 votos a favor y 2 abstenciones en aquella comisión revisora. Pero los 3 votos a favor era un voto comunista de la diputada Plasencia, un voto del Partido Republicano, del diputado Mesa y también un diputado Sauerbaum de Renovación Nacional. Y por lo tanto, eso daba cuenta de una transversalidad. La única que lo votó en contra fue María Luisa Cordero. Exacto. Hoy día, la única que votó en contra fue la diputada Cordero y 2 abstenciones del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y también de el diputado Sergio Bobadilla. Esos fueron los únicos votos que no se alinearon con el resto de la Cámara de Diputadas y Diputados. 141 votos. Esto es verdaderamente arrasador respecto de cómo los parlamentarios, uno podrá decir, acá son factores que uno los puede poner en el contexto. Estamos en medio de una campaña electoral. Puede ser cierto que acá algunos parlamentarios hayan votado por una conveniencia, quizá. Bueno, las interpretaciones se las dejamos a los expertos, pero de que es una votación aplastante, lo es si uno mira hacia atrás. Otras acusaciones constitucionales, y acá estamos hablando de otro poder del Estado, incluso ni siquiera estamos hablando de un ataque a un gobierno, es directamente a un poder del Estado como lo es el Poder Judicial. Así que bastante descontento aparentemente quedó entre los diputados y eso se ve en esta votación. ¿Qué señaló la defensa del juez Ulloa? Dicen que esto es un acto inconstitucional, que esto es una doble revisión, que ya la Corte Suprema se pronunció respecto de estos antecedentes y que es casi una vulneración al debido proceso que nuevamente estos mismos antecedentes sean revisados por la Cámara de Diputados. Pero estos argumentos no fueron suficientes para evitar esta aplastante votación a favor de esta acusación constitucional. Pasemos a revisar lo que fue esta intervención del abogado Domingo Hernández, y cabe señalar, ex ministro del Tribunal Constitucional. Sostengo en consecuencia que hay un segundo capítulo de inconstitucionalidad en el caso concreto determinado por la infracción de las normas del racional y justo procedimiento al desconocer y hacer tabla rasa de un pronunciamiento jurisdiccional riguroso y serio que estimó que el ministro Ulloa no tiene mal comportamiento y eso le otorga estabilidad en el cargo. No desconozco los derechos de esta honorable corporación para emitir un pronunciamiento al respecto. Pero digo que en este caso concreto ese pronunciamiento sería contrario a las reglas del debido procedimiento. Bueno, ahí entonces está el abogado defensor que no logró convencer a nadie, y hablábamos de que esto se enmarcaba dentro de las próximas elecciones. En todo caso, fue bastante incomprensible que la Corte Suprema votara de la manera que se votó.
y que finalmente se haya salvado al ministro Ulloa. La Cámara de Diputados, en vista de una elección que es en los próximos 18 días, prácticamente todos lo votan en contra de él. Pero ¿qué va a pasar en un mes más en el Senado, cuando ya el Senado esté electo? Por lo tanto, los senadores que vayan a votar, la mitad de ellos, que es lo que se reelige, ya no van a tener que defender su reelección. Por lo tanto, ¿cómo se va a votar ahí? ¿Va a tener la misma suerte que ha tenido el día de hoy? Eso va a ser muy llamativo. Si los votos que hoy día se fueron transversales desde la izquierda hasta la derecha, y si le queremos poner adjetivo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, con partidos como el Partido Comunista y el Partido Republicano y Partido Nacional Libertario. Y veíamos al diputado Johannes Kaiser votando a favor de esta acusación constitucional. Él sabemos que también tiene un discurso muy en contra a lo que ha sido la labor del Poder Judicial y de los jueces. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero vamos a ver, efectivamente, y ahí vamos a empezar a descartar si lo de hoy se trató de netamente un ambiente electoral o si fue por convicciones. Porque si es por convicciones, muy probablemente los senadores que pertenecen a los mismos partidos políticos que hoy día votaron, debería ser una votación bastante similar. Así que va a ser muy interesante analizar aquel punto. Si en 30 días más tendremos una votación similar, que confirmaría que esto va más allá de un ambiente electoral, o si por el contrario lo de hoy fue una defensa ante la ciudadanía que podría haber sido, podríamos decir, casi una funa, como es ya muy normal de estos días, a los parlamentarios que hayan votado en contra. Así que eso va a ser parte del análisis que haremos cuando esta acusación constitucional ya pase al Senado y estemos en este juicio político que se le va a hacer al ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Tenemos declaraciones también del propio magistrado, que a la salida del Congreso Nacional tuvo pocos segundos para conversar con la prensa, bajó su ventana, iba ya retirándose en un vehículo y dijo que él está tranquilo y que respeta las decisiones de otros poderes del Estado. Así que pasemos a escuchar aquel momento. No, mira, lo único que voy a decir es que yo soy juez de la República y me someto a la institucionalidad, no digo nada más. ¿Cómo va a enfrentar el Senado? ¿Le parece injusta la acusación? Hay que respetar la institucionalidad. ¿Le parece injusta la acusación? No, lo importante es el resultado y hay que ir al Senado y se acaba la cosa. Que estén bien. Gracias. Gracias. Que la Fiscalía investigue que habría movidas para que no se removiera usted en su cargo en la Corte Suprema. No lo sé. Escuchábamos el momento entonces que se retiraba del Congreso Nacional el magistrado, derrotado magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Para ir cerrando, Matilde, ¿cuánto necesita el Senado para confirmar esta acusación constitucional? Se necesitan 2/3 del total de los actuales senadores. Así que ese es el quórum que se necesita para aprobar esta acusación constitucional en contra del ministro Antonio Ulloa, que vendría siendo uno más de los damnificados que ha dejado este caso Audio, que ciertamente ha atacado a diversos poderes del Estado, poder judicial, poder político. Así que vamos a ver si hay una sorpresa en 30 días más en el Senado. Bien, vamos entonces a seguir. Claro, esto tiene esta pausa electoral. Ajá. Y luego vamos a tener nuevamente que abocarnos a este caso. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por toda esta información, los antecedentes, por cierto. Y juntos nos vamos a una pausa en Hoy es Noticia, contándoles que hasta ahora hay 25 grados de temperatura. Para mañana se esperan 29 grados. Y hasta ahora la capital tiene estos cielos parcialmente cubiertos. No se vaya, ya regresamos con más. Y queremos seguir conversando sobre lo que significa esta votación aplastante de la Cámara de Diputados, que ha aprobado esta acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Vamos a conversar con el abogado y académico, además de la Universidad Diego Portales, Cristian Rego. Cristian, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, abogado, ¿qué le parece esta resolución? O sea, lo que ha ocurrido, esta votación de la Cámara de Diputados, donde solamente una diputada votó en contra, que es la diputada Cordero. Me parece novedoso, porque la verdad es que no había habido casos en que la Cámara de Diputados se metiera en este tipo de asuntos.
es decir, sobre todo tratándose de un procedimiento de remoción de un juez en el que ya el propio Poder Judicial se pronunció. Y por lo tanto, si se aprobara, representaría una corrección, que el Parlamento se estaría, digámoslo así, mandando un mensaje muy radical, muy fuerte al Poder Judicial, en el sentido de involucrarse en algo que era competencia originalmente del propio Poder Judicial, en el que éste se pronunció y en el que estaría corrigiendo, como quien dice, lo que el Poder Judicial hizo antes del propio Congreso. Bueno, el abogado defensor del magistrado dijo que aquí con esto podría haber una vulneración al debido proceso. ¿Pudiera argumentarse eso ante el Senado? No, no creo, porque en realidad se trata de, o sea, supongo que se refería al hecho de haber un doble juzgamiento. Claro. Pero la verdad es que no es un doble juzgamiento porque las causales son distintas. Uno es un procedimiento disciplinario que se rige por ciertas reglas, digamos, y por causales mucho más, digámoslo así, específicas propias de la función judicial, y la otra es un juzgamiento constitucional basado en causales que están en la propia Constitución, y por lo tanto no me parece que haya por ninguna parte un doble juzgamiento. Lo que hay es un involucramiento, digámoslo así, lo que hay son dos poderes del Estado ejerciendo facultades distintas, ¿cierto? Pero, como quien dice, lo novedoso o lo extraño es que el poder del Congreso, en general, ha sido, podríamos decir, deferente con el Poder Judicial, en el sentido de no involucrarse cuando el Poder Judicial ha resuelto estas materias con anterioridad. Ahora, ¿esto a qué lo atribuye, abogado, a que es un caso donde hay una evidente vulneración de deberes por parte del magistrado Ulloa, o que estamos a 3 semanas de las elecciones? Probablemente, bueno, sin duda que el hecho de que estemos en un momento electoral influye mucho, ¿cierto? Pero por otra parte también influye mucho el hecho de que yo creo que la negativa de la Corte Suprema, o por lo menos de la mitad de la Corte Suprema, de un porcentaje de los ministros de la Corte Suprema, a sancionar al magistrado Ulloa, dado los hechos que el público conoció, dado el hecho de que otra magistrado fue removida con antecedentes muy semejantes, y la sospecha de que en realidad la Corte Suprema, al no remover a Ulloa, lo que está haciendo es respondiendo a lealtades, ¿cierto?, a contactos personales, finalmente al propio tráfico de influencia que se le cuestiona a Ulloa. Yo creo que han hecho que la posición del Poder Judicial sea muy débil, y en consecuencia el Parlamento se vea en la posición de, por una parte, tener la oportunidad de intervenir en un asunto de esta naturaleza, y por otra parte muchos parlamentarios vean como imposible oponerse a una situación de este tipo. Ahora, claro, se le está cuestionando esta red de contactos, de protección, de vulneración de deberes, pero la Corte Suprema, entre comillas, al salvarlo, incurrió en lo mismo, y ahí tendría que entonces iniciarse una nueva investigación, porque hay un reportaje de Canal 13 que habla de una conversación telefónica que fue interceptada en la que se dice: hay que salvar a Ulloa. ¿En qué pie queda la Corte Suprema? Sin duda, yo creo que todos tenemos la sospecha de que Ulloa se lo salvó por cuestiones de tráfico de influencia. Yo creo que eso es lo grave acá, porque la verdad es que lo que hizo Ulloa, o de lo que se acusa a Ulloa con bastantes pruebas, por lo demás, es equivalente a lo que había hecho la jueza Zapata. Y sin embargo a ella se la removió. Además, la verdad es que Ulloa es un juez que, digámoslo así, es mucho más peligroso que la jueza Zapata, porque es un hombre que tiene mucho más contacto y que venía desempeñando este tipo de actividades desde hace mucho más tiempo. Todo el mundo sabe eso. Entonces es evidente, o por lo menos es altamente sospechoso, que salvar a Ulloa significó una manifestación del poder de algunos grupos de contactos
dentro del Poder Judicial, ¿cierto?, que de algún modo reivindican algunas de las actividades de las cuales Ulloa es cuestionado, digamos, por las cuales Ulloa es cuestionado. Claro, entonces creo que, ¿sí? No, dígame. Entonces creo que, digamos, la posición del Congreso aquí obedece a un clamor popular, digamos, que este tipo de cosas no pueden ser toleradas, y aunque eso signifique, digamos, en este caso, involucrarse y desconocer una decisión que el Poder Judicial ya tomó, cosa que, como digo, no se había hecho nunca antes. Ahora, usted me pregunta por este antecedente. Sí, yo creo que este antecedente nuevo, cuyo alcance todavía no conocemos, es una primera pista, no vendría sino a ratificar esa sospecha, ¿cierto? O sea, que Ulloa no fue absuelto porque los jueces pensaran que, digamos, de buena fe, no había datos suficientes para removerlo, sino que fue absuelto porque las redes de poder presionaron a algunos jueces, y eso los hizo salvarlo. Y siguen operando. Por lo tanto, ¿cabría iniciar una investigación dentro de la Corte Suprema? ¿Qué es lo que tendría que pasar dentro de la Corte Suprema? Aun cuando, y vuelvo a hacer el punto, está absolutamente dividida porque la votación fue 7-7, y sabemos que se va a elegir prontamente a un nuevo presidente de la Corte Suprema, y ahí hay una pugna bastante evidente, ¿no? A ver, sí, yo creo que la Corte está muy dividida y veo difícil que la Corte misma pueda, digamos, autodepurarse o entrar a fondo en estas cuestiones. Creo que vamos a ver, o sea, esta señal, si Ulloa es destituido, bueno, esto va a debilitar mucho al sector, digámoslo así, al sector que lo absolvió. Y vamos a ver qué pasa con esta investigación penal. Si en esta investigación penal se develan realmente contactos indebidos para salvar a Ulloa, bueno, eso debilita mucho a la Corte, y yo creo muy difícil que la Corte pueda como autodepurarse porque está dividida. Es difícil que se formen las mayorías necesarias, pero eso podría habilitar, por ejemplo, a que hubiese nuevas acusaciones constitucionales en el Congreso, contra los ministros que hubiesen intervenido en ese salvataje. Ya, porque esta investigación en la que se escucha a esta voz diciendo hay que salvar a Ulloa es parte de una investigación que vincula a la ex ministra Ángela Vivanco por un caso, digamos, penal que sigue abierto, que es una investigación por el favor de Ángela Vivanco en favor de una empresa en detrimento de Codelco. Por lo tanto, ahí hay una arista grave ya de por sí. Claro, absolutamente. Digamos, y esta pista estaría indicando que no solo, digamos, en esto aparece la ministra Vivanco, sino que habría otros jueces de la Corte Suprema que estarían involucrados en estas redes de intercambio de favores, ¿cierto? Sabemos que no solo la ministra Vivanco, también su marido, ¿cierto? Y algunos abogados, el propio Luis Hermosilla, estuvo involucrado en estas operaciones tan oscuras, digamos. Entonces, si hubiese otro ministro de la Corte Suprema, esto sería gravísimo. Y probablemente, como digo, daría lugar a nuevas investigaciones, probablemente en el Congreso. Ya, por lo tanto, el Ministerio Público tiene una tarea bien importante en este caso. Absolutamente, absolutamente. Aunque no diga relación necesariamente con sancionar a los ministros, bastaría con que se develaran estos contactos para que probablemente el propio Congreso continuara con otras acusaciones constitucionales. Ahora, ¿qué credibilidad, con qué credibilidad queda ahora el Poder Judicial? Bueno, yo creo que el Poder Judicial está muy, muy debilitado, especialmente en la Corte Suprema, por esto que ocurrió y por su incapacidad de depurarse, sobre todo en el caso de Ulloa. Y yo tengo la esperanza de que estos hechos, de que esta acusación constitucional y eventualmente las acusaciones contra aquellos que participaron en la protección de Ulloa
pueda ser una señal suficientemente fuerte para de algún modo, digamos, sacar a los ministros que puedan estar más involucrados en este tráfico de influencia. Ahora, atención, yo creo que por otro lado el Congreso ha dado señales en sentido contrario. Yo creo que, por ejemplo, la ley de notaría, en que el Congreso tuvo la oportunidad de sacar la designación y control sobre notaría, que es uno de los elementos más contaminantes del Poder Judicial, en el sentido de promover el tráfico de influencia, al no hacerlo y al mantener el control y la designación de notarios en el Poder Judicial, dando, digamos, haciendo caso, ¿cierto?, al interés corporativo de los notarios, fue uno de los mayores daños que se hizo a la integridad del Poder Judicial, y por lo tanto a mí me parece que probablemente sería necesario revisar esa decisión que acaba de ser tomada, digamos, por el propio Parlamento, que ahora parece tan escandalizado con la problemática de Ulloa. Claro, todo tiene que ver con el timing, ¿no? Y por eso cabe también la pregunta de qué es lo que va a pasar dentro de un mes cuando esta acusación constitucional tenga que revisarla el Senado, que no va a estar presionado por las elecciones porque ya van a haber ocurrido. Claro, eso puede cambiar las cosas, digamos, y sabemos que en el Senado, porque lo vimos a propósito de la ley de notaría, también operan redes de tráfico de influencia y que pudiesen modificar esta circunstancia. Ahora, dada la votación tan fuerte en la Cámara de Diputados, me parece a mí que sería duro para el Senado volver a absolver a Ulloa contra toda la opinión pública y contra todas estas pistas que van surgiendo y acumulándose, en el sentido de que hay algo podrido en Dinamarca, digamos. Uh-huh. Bien, abogado Cristian Riego, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, para entender un poco mejor de qué se trata esto y lo que está involucrado, porque hay una parte importante de la credibilidad ciudadana en nuestras instituciones que nuevamente está quedando en duda. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. A esta hora de la tarde son las 6:14. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso y vamos a hablar de política porque sigue jalando la atención luego que desde el comando de Evelyn Matei se calificara el gobierno de atorrantes. Vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz para conocer cómo fue recibido también dentro del resto de los candidatos esta polémica. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, una polémica que continúa tras los dichos del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, ayer durante la mañana y luego de encabezar el comité político como se realiza todos los martes, cuando de hecho en el punto de prensa frecuente después de esa reunión se le consultó a Diego Paulsen sobre la eventual estrategia que estaría impulsando el gobierno para interpelar a José Antonio Kast. Recordemos en estos desencuentros que ha tenido el Ejecutivo con el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, a lo que el jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, decía que justamente sería una estrategia del gobierno para poder hacer que José Antonio Kast pase a segunda vuelta junto a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, porque según el comando de Evelyn Matei sería más fácil por parte del oficialismo vencer a José Antonio Kast que la propia exalcaldesa de Providencia, a lo que agregó también Diego Paulsen, y es lo que ha generado reacciones, que Evelyn Matei es la única candidata presidencial capaz de vencer a este gobierno de atorrantes, un calificativo que generó diversas reacciones, no solamente en el oficialismo, que tildaban este dicho del jefe de campaña de Evelyn Matei como clasista, sino también propiamente desde la candidatura de Janet Jara, quien también arremetió contra estas declaraciones, decía que también no aportan en el debate democrático a pocos días de la primera vuelta presidencial. Hoy estaba desplegada ya en la región de Arica la candidata presidencial Evelyn Matei, que pese a la polémica que esto generó y obviamente también a comentarios negativos por parte del oficialismo principalmente, ella insistió y respaldó nuevamente a Diego Paulsen, a su jefe de campaña. Dijo que ella, por lo menos es lo que decía ayer, hubiera usado otra palabra, pero el fondo es el mismo, es similar a lo que opina entonces su jefe de campaña. Pasemos a revisar entonces qué tuvo para decir la exalcaldesa, candidata presidencial también Evelyn Matei, sobre esta polémica que se ha generado y que de hecho abordó desde Arica.
Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este es un gobierno muy preocupado de hacer bien las cosas? ¿Llegan bien a las 8 de la mañana a hacer su pega? ¿Trabajan sábado? ¿Lo han visto trabajar en terreno como trabajaba, por ejemplo, el presidente Piñera? Entonces la verdad es que les duele, pero yo lo único que quiero decir es que la inmensa mayoría de los chilenos sienten que este gobierno ha sido irresponsable, incapaz e indolente. Claro, sin utilizar el calificativo propiamente tal, pero de todas maneras arremetiendo contra el gobierno, que ha sido en los últimos días por lo menos la estrategia que ha llevado adelante el comando de la candidata presidencial Evelyn Matei, arremetiendo entonces contra la actual administración, algo que también generó diversas reacciones, no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición. De hecho, el candidato presidencial Johannes Kaiser de alguna manera ironizaba con el hecho de que decía, Chile Vamos también ha pactado con este gobierno de Atorrantes, y ejemplificaba, por ejemplo, lo que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución en 2019, que también eso fue de hecho abordado por Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, desde el Congreso, y decía que siempre están disponibles para aprobar lo que son buenos acuerdos en una polémica más chica, ¿no es cierto?, que se lleva dando en el Congreso desde la jornada de ayer por los dichos que generaron, las reacciones que generaron los dichos del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, que también llegaron a oídos del Partido Republicano. Pasemos a revisar qué dijo el presidente de ese conglomerado. Mire, nosotros estamos concentrados en el 16 de noviembre y, como bien decía José Antonio Kast, en el 14 de diciembre principalmente. Entiendo las palabras de Diego Paulsen porque a nosotros, quienes estamos de candidatos en la calle conversando con las personas, la verdad es que lo que escuchamos es bastante más subido tono que la palabra que él dijo, refiriéndose, digamos, a la mala administración que hemos tenido durante estos 4 años. Y yo soy de la idea de no quedarme en la forma, sino que ir al fondo. Claro, comparten el fondo, quizás no la forma. De todas maneras, desde el Partido Republicano no quisieron profundizar en los dichos de la abanderada presidencial Evelyn Matei. Ahora, quien sí profundizó un poco más en estas declaraciones de Diego Paulsen fue justamente la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Así que pasemos a revisar también qué tuvo para decir la candidata. Yo creo que a veces cuando se dicen este tipo de cosas hablan más de quien está emitiendo esas palabras que de los demás. No sé, lo encuentro feo. Creo que no corresponde, pero bueno, ellos insistieron además porque podrían haber rectificado, ¿no? Mire, yo creo que en Chile en general el debate no es tan bajo, lo quiero decir con sinceridad, ni es tan polarizado, ni tan violento como se trata de instalar. Sí, lo que veo es que de repente, producto de no sé qué estrategia electoral, considerarán que es válido ningunear a los demás. A los trabajadores públicos tratarlos de parásitos, a los que piensan distintos tratarlos de atorrantes, no sé, eso no va conmigo. Claro, hacía alusión también a lo que fueron los comentarios en la columna, de hecho titulada bajo el nombre Parásitos, hace un par de semanas por parte del principal asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, en un comentario entonces que alude no solamente a la candidata del oficialismo, a lo que fueron los comentarios de Diego Paulsen, sino también a lo que fueron comentarios anteriores provenientes del Partido Republicano, en donde también arremetieron contra el Ejecutivo. Y de hecho hubo reacciones por parte del gobierno. El vicepresidente Álvaro Elizalde ayer se refirió sobre esta polémica, dijo que no iba a profundizar sobre dichos ofensivos. De todas maneras, durante esta jornada profundizó un poco más y también calificó esta palabra, ¿no es cierto?, esta frase como clasista, y que eso, de hecho, generó respuesta por parte del candidato presidencial José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar ambas declaraciones. No sé si vale la pena hacerse cargo de esa descalificación, además que tiene una clara connotación clasista, porque a mí lo que me gustaría ver en el marco de la elección presidencial es un debate en torno a idea, a propuesta. ¿Qué es lo que proponen los candidatos respecto al futuro de Chile? Finalmente, cuando se cae la lógica de la descalificación, se denigra el debate político y se aumenta o profundiza la distancia con la ciudadanía. Y finalmente, quien agrede, quien hace de la descalificación su forma de hacer política, no está más que desnudando su falta de ideas. Y el fondo es que el presidente de la República, don Gabriel Boric, ha llevado a una crisis terminal a nuestro país, de la cual nos tenemos que recuperar. Y por eso es lo que nosotros estamos planteando aquí, de que él se dedique a gobernar, no a ser jefe de campaña. La ciudadanía tiene una imagen clara de lo que ha sido el fracaso de este gobierno.
Si alguien desde el gobierno nos trata de clasistas, yo les diría que clasista es el que no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los carabineros, la ceremonia más importante de graduación para las Fuerzas Armadas, que es la parada militar para el ejército, la ceremonia más importante de la graduación de los cadetes de la Escuela Naval. Clasista es no usar corbata porque dice que las corbatas lo usan los ricos. La gente más humilde, la gente más vulnerable, se distingue, se luce, se prepara para una ceremonia como esa. Claro, declaraciones entonces del candidato presidencial que no abordan lo que fue declarado o emitido por parte del jefe de campaña de Evelyn Matei, de todas maneras en un intento, ¿no es cierto?, y en una estrategia de seguir arremetiendo contra el gobierno, decían en el Partido Republicano, no a arremeter, ¿no es cierto?, contra sus contendores, contra los candidatos presidenciales de la oposición, en interpelaciones que hemos visto ya frecuentemente entre el Ejecutivo y el candidato presidencial José Antonio Kast, que no aborda justamente comentarios de los candidatos de la oposición, pero sí, por supuesto, responde también a diversos comentarios que ha hecho el gobierno, en este caso calificando los dichos de Diego Paulsen como clasistas. Bien, muchísimas gracias, Colomba Eichholz, con la información política a esta hora de la tarde. 6:25 y nos vamos a la comuna de Providencia, el límite de Providencia con Ñuñoa, donde está el campus oriente de la Universidad Católica, porque en el templo central de esa universidad, de la casa del campus oriente de la universidad, está siendo velado a esta hora Héctor Noguera, el destacado actor nacional. Mañana van a ser sus funerales y vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa para conocer cómo se ha desarrollado esta jornada, quiénes han ido a despedirlo, cuál es el ambiente que se está viviendo ahí hasta ahora. Hola, Pablo. Mati, buenas tardes. Sí, hay harto que decir, hay hartas informaciones que aclarar porque ha sido una jornada, esta segunda, bastante diferente a la de ayer, Mati, porque si bien ayer estábamos en una sensación de shock, si ha habido alguien que había estado hasta hace poco, estaba presente, hemos cambiado lo que se ve en este ambiente. De hecho, en este momento vemos cómo empieza recién a llegar gente, porque esto ocurrió igualmente ayer. Hay que, lo primero, la gente que cree que esto se va a hacer hasta las 11 de la noche, hay que aclarar, hasta las 8 de la noche hoy día se puede llegar a velar a Héctor Noguera, Mati, lo primero. Lo segundo, la gente que se quiere informar, porque hay mucha información cruzada, las redes sociales de la Escuela de Arte de la Católica es la forma oficial de saber lo que va a ocurrir, o si no, vea CNN Chile. Hoy día es hasta las 8. Estaba rondando la información que hoy día era hasta las 11, eso está errado. Se nos acaba de decir, por si alguien quiere venir, que tenga claro eso, se van a cerrar a las 8 y no va a entrar nadie más, al igual que ayer que quedó mucha gente afuera. Lo segundo hay que aclarar, mañana tampoco se va a poder entrar en la mañana, Mati. Hay una misa a esos de las 11 de la mañana con 300 invitados, que es una lista de la cual van a ingresar a eso de las 10 de la mañana para una misa que entra a las 11. Y si queda espacio, si falta de esos 300 invitados, hay un cupo de 40 personas más que va a ser una fila de libre llegada. Para que la gente tome sus precauciones, eso es la información oficial, hay que aclarar eso lo primero. Y lo segundo, te decía, es una jornada, Mati, totalmente diferente a la de ayer. Hecho hasta hace poco, se ha visto mucha gente, Mati, que viene sola a despedir a Héctor Noguera. Es algo, a mí me ha tocado muchas veces ir a velorio, es primera vez que me toca ver eso. Y lo segundo tiene que ver también con que probablemente, ayer fue la noticia del shock, hoy día ya estamos en el segundo día de la reflexión, ha venido mucha gente sola, ya con la 34 horas después de que se hace oficial la partida de Tito Noguera, es gente que ya está sopesando esto, y eso ha llevado a que el ambiente sea de bastante pena, hay que decirlo. Si ayer veíamos mucha gente fumando, conversando, recordando a Tito, hoy día no, hoy día es silencio absoluto. Se puede, de hecho, en la parte posterior donde está la gente que va saliendo a Mati, no hay sonrisas esta vez, tiene que ver con esta respiración de ver, y así que, de hecho, confesión de partes, nosotros en la mañana pensábamos hoy día contar historias de Tito Noguera, venía mucha gente, una persona que durante 70 años contó historias, tenía muchas historias de su entorno, y si bien en la mañana había un ambiente como de recordarlo, hoy día hay un ambiente ya en la tarde de pena, de saber que alguien se fue, que es importante. Por eso, para empezar, vamos a empezar con otras dos amigas e insignes figuras importantísimas del Teatro Nacional. Mejor, véalas en pantalla, recordando la figura de este gran hombre, este ícono cultural, que en esta segunda jornada de despedida desde el Campus Oriente, la despedida del Tito Noguera, escuchemos a dos amigas, insignes figuras del teatro, contándonos el lado más humano del Tito Noguera. Yo trabajé con Héctor desde que empecé en la escuela de teatro. Ya mayorcito, Tito era el director de la escuela. Después pude trabajar con él en teatro, nos tomamos la universidad.
Después en algunas teleseries nos topamos, pero yo sí, de verdad que creo que es de las personas más íntegras, enteras, completas que he conocido. Es una pérdida enorme. Yo creo que la primera vez que trabajé con él fue en fotonovela. En la fotonovela nos hicimos los dos lo más famosos que hay, era una cosa impactante lo que me llevó a la televisión. O sea, yo estaba terminando de estudiar teatro y me llevó a la televisión antes de tiempo, por decirlo así. Y Tito, por todas las características que todo el mundo sabe que tenía, por su generosidad, su humildad, me llamó a una compañía pasajera que tuvo con la Anita González a reemplazar a una actriz en el Petit Rex. Pero yo todavía estaba estudiando teatro de noche. Y ahí empezó mi carrera. Tito es una parte de la cultura. Por eso me siento muy contenta y orgullosa que se haya declarado duelo nacional. Porque es verdad. Tito fue una persona siempre vigente, siempre atento, siempre sabiendo traducir muy bien lo que estaba ocurriendo, con un juicio certero, serio. Siempre en las bases, en los colegios. Sí, en colegios, en poblaciones. Acuérdate que recién hacía muy poco le habían dado un premio en La Pintana, por su generosidad, por estar siempre ahí donde había que estar. Ahí está Mati, centenares de montajes los que vimos ahí en esas tres icónicas insignes figuras culturales, la Coca Rudolphy, María Elena Dubachela en el Ictus, Lorito ahora ahí viendo, mira, venga por favor, estamos en vivo, esto va a ser bien breve. ¿Usted de dónde viene? ¿Su nombre? Mi nombre es Miriam y yo vengo de Francia, vengo de vacaciones y me enteré hace unos días atrás que él estaba enfermo, supe que falleció y me quise despedir de él. ¿Qué significa él en tu vida, la figura del Tito? Un gran actor, republicano, elegante, guapísimo, culto, comprometido con la justicia social. Y yo estoy muy emocionada de venir. Muchas gracias. Le doy las condolencias a la familia. Muchas gracias. Parte, Mati, de lo que está pasando acá, lo que decíamos, viene gente de todos lados. Habíamos dicho ayer, de hecho, que durante la mañana vino mucha gente que vio la noticia ayer, se quedó afuera en transporte público, que no sabía cómo llegar, mucha gente de edad, familias. Parte, claro, eso es lo que hablábamos. Básicamente lo del Tito tiene que ver con 70 años de probablemente una de las personas que más conoció personas en este país, estuvo en colegios, en teatros, siempre se tomaba su minuto. Por eso lo que él hablaba era consecuencia de la experiencia, no de la teoría. Mientras hay gente que se preocupa de las corbatas, hay gente que habla desde la cultura y desde la educación. Pasemos a otro lado porque estábamos hablando básicamente de qué era el Tito. Y andaban los Chancho en Piedra hoy día en la mañana, banda que está en receso y que vinieron juntos a despedirlos porque hubo un momento de su carrera, ellos decidieron apostar por la música tropical, una jugada que cuando se anunció, tuvieron muchas críticas, hasta que sale el señor multirricachón, que además fue parte de una canción de una teleserie, cuando nadie confiaba, la canción fue un exitazo, y parte de ese éxito tiene que ver con el Tito Noguera, que fue el que protagonizó esta cumbia de los Chancho en Piedra. Revisemos esta historia, habla un poco de cómo era el Tito y cómo también fue parte fundamental de una de las bandas más importantes de los últimos 30 años de este país, Chancho en Piedra, en un momento que ellos no esperaban nada y gracias al Tito tuvieron un gran éxito. Escuchemos a los Chancho en Piedra. Figuras fundamentales, muy famosos, desde joven, estuvo en todos los clásicos de las teleseries, estuvo en obras de teatro legendarias y estuvo en un videoclip de una de las mejores bandas de Chile. Sí, pues, no, de verdad, para nosotros nos llena de orgullo. El día de la grabación fue súper amable y nada malo que decir, puras flores. Yo me crié viendo teleseries con mi mamá. Yo creo que todos los que tenemos más de 50 era la entretención para las mamás, las dueñas de casa. Y bueno, cada uno creo que tiene su personaje favorito en alguna teleserie, y cuando se dio la oportunidad de trabajar con él y conocerlo, fue una gran experiencia, muy, muy bacana, y en ese poco tiempo nos dio mucho, así que súper triste. Ya, Pati, vamos ahora con los datos prácticos para la gente. Como puedes ver a mi espalda, de repente, pasada las 6 de la tarde, está comenzando a llegar mucha gente. Es importante a la gente porque lo vimos ayer afuera, es hasta las 8 de la noche la admisión acá. Si usted viene en camino,
para que se apure. Hay gente que cree que esto va a estar hasta las 10, hasta las 11, no, es hasta las 8. Y lo otro dato, mañana en la mañana no se va a poder entrar debido a que hay una misa a las 11 de la mañana y ya están haciendo un operativo de seguridad en donde la prensa no va a poder entrar, en donde, reiteramos, hay 300 invitados y si no llegan todos ellos para una capilla que tiene cerca de 330 capacidad, se va a hacer que la gente por fila, por orden de llegada, puedan entrar, pero por grupos de 10. Así que la oportunidad de despedirse es hoy día hasta las 8 o ya mañana cuando sea básicamente se vaya por las calles de Santiago, obviamente la pérgola y eso. Y hablamos ayer sobre esto, sobre la transversalidad de una figura y sobre gente que... eso es lo bonito de esta historia, que no lo conoció en persona, pero lo conoce y es parte de su vida. Vamos a revisar la historia de dos personas, un padre y un hijo, que vieron las noticias ayer, querían venir, el papá no sabía cómo llegar desde Pudahuel, llamó a su hijo, faltó a su trabajo hoy día, que mejor ellos nos cuenten por qué están acá y por qué vinieron a despedir a Héctor Noguera. Yo llegaba como cuando salió Sucupira, cuando Sucupira y Macho, yo llegaba a correr a la casa, del trabajo a la casa para llegar a ver la comedia, porque empezaban a las 7, 7 o 6 de la tarde, todo el asunto y en la noche. Yo llegaba a correr a la casa para ver exactamente a todo el elenco de Macho, pero más a él. Una partida que duele. Yo lo sentí harto cuando mi señora me dijo, ¿sabes qué? Murió este actor, no estoy diciendo ya. Yo ayer iba a venir, cuando lo trajeron para acá, para esta iglesia, yo no conocía para acá. Me vine con mi hijo, él, y nosotros somos de Renca. Él es de Pudahuel y yo soy de Renca. Bueno, Matías, ahí está. Personas que básicamente hacen en esta segunda jornada, la última para despedir por lo menos, si no es parte de la familia, a Héctor Noguera, un ejemplo viviente de recordarnos que somos humanos, que hablamos desde la experiencia, que es bueno escuchar, conversar, educarnos, hablar desde la experiencia y no desde los discursos baratos. Eso era el Tito Noguera, así que mucha gente emocionadísima, sigue llegando mucha gente. Así que reiterar, hoy día hasta las 8 para que la gente no se confíe, ayer más de un centenar de personas se quedaron afuera, gente que venía desde muy lejos, si no mañana desde las 12 por lo menos va a salir los restos en un trayecto que aún no se define, pero claramente va a pasar por la Pérgola de las Flores cerca de la 1 o 2 de la tarde. A estar atentos de las redes sociales, la cuenta en Instagram de la Escuela de Teatro de la Católica es la única oficial que está dando los datos para que la gente no se confunda, Mati. Y si no, bueno, vean CNN Chile, seguimos acá en esta segunda jornada en donde claramente la reflexión y la pesadumbre ya dan espacio después del shock de la noticia de ayer. Y mañana probablemente esto va a ser una real catarsis, la despedida de un ícono que es lo más grande que se ha ido probablemente desde el Gato al Quinto en cuanto a la transversalidad, a la importancia y a lo que hemos tenido en nuestras casas como chilenos, Tito Noguera. Muchísimas gracias. Así, además que no hay generación que no lo conozca porque trabajó hasta hace muy pocos días atrás. Muchísimas gracias, Pablo, y que tengas una buena tarde. Chao. Buenas tardes. Y vamos a cambiar absolutamente de tema para contarles de la situación que se ha vivido en las últimas horas en Brasil, en las favelas de Río de Janeiro, porque a 132 ascienden los muertos luego que la policía en Río de Janeiro y en la persecución de integrantes del Comando Vermelho, uno de los grupos de crimen organizado más grandes de Brasil después del PCC, esta persecución ha dejado muertos que todavía siguen en las calles de esta favela y ya hay también recriminaciones políticas entre el gobierno central y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro. Vamos ahora a tomar contacto en estos momentos para hablar sobre lo que significa esta organización criminal con la investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Vanessa Cárdenas, ahí para no equivocarme con el cargo, para conversar sobre este tema. Vanessa, gracias por el contacto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Después de lo que ocurrió en la cárcel el año 1992, Carandiru, ¿esto es lo más letal que ha ocurrido en Brasil en una operación de este tipo? Así es, incluso supera a lo ocurrido en esta prisión por la cantidad de muertos, pero también por la violencia. Como tú bien decías, Matilde, todavía no sabemos bien a cuánto van a ascender la cantidad de muertos, porque siguen bajando las propias familias
de esta favela, cadáveres que han encontrado en las calles, entre los árboles y bueno, evidentemente el grado de violencia tanto de la policía como la respuesta de esta agrupación, pues ocasionaron las alarmas internacionales, no solo sobre la situación de Brasil, sino también por los parámetros del uso de la fuerza policial, que son una preocupación en varios países ya desde hace varios años. Partamos, Vanessa, conversando para hacernos una idea de qué es el Comando Vermelho, cómo es esta organización, de dónde nace y cuál es el poder que tiene hoy en día. Sí, esta agrupación es la más antigua de Brasil y junto con el primer Comando Capital, que también ya tiene muchísimos años en el escenario delincuencial de Brasil, se ocasionaron sus inicios en las cárceles. Es decir, el sistema carcelario de Brasil permitió la proliferación de estos grupos que en un inicio se crean para defenderse de los abusos policiales, para defenderse de otras bandas que también operan en las cárceles. Y el Comando Vermelho, además, en los años 70, tuvo la particularidad de que en esas cárceles se encontraban también presos políticos. Y con eso tenían una línea común, que era el asalto a bancos, que era una de las formas en que también se inconformaban estos presos políticos de la situación que vivía el país. Entonces, cuando se da la amnistía, en 1979, estos presos políticos salen, pero estos presos que habían conformado el Comando Vermelho, que se llamaba La Hermandad en aquel momento y después va cambiando su nombre, se quedan adentro y empiezan a cambiar sus actividades hacia el narcotráfico y hacia el cobro de lo que ellos llaman diezmo, que es aquellos amigos que salieron de la cárcel y que van a vivir a las favelas, tenían que pagar, como lo hacen hasta hoy en día, una cantidad por si vuelven a caer en la cárcel, que tengan asegurado el buen trato. Y con este dinero del asalto a casas, a bancos, van también comprando principalmente a los cárteles colombianos droga y haciéndose de una nueva actividad, que era el comercio de droga, que después transfieren también al tráfico de armas, porque estas estructuras delincuenciales no es que se dediquen solo a una cosa, sino que van cada vez más aumentando su control del territorio, que al final es lo que buscan, al grado de que hoy se habla de que el Comando Vermelho tiene 40,000 miembros y que en los últimos años, sobre todo después del año 2000, que se debilitaron un poco por el surgimiento de otros grupos, muchos que son derivadas o brazos armados de ellos y que después se independizaron, como Amigos Dos Amigos, como el Comando Puro, y que empezaron en el panorama a tener otras actividades, disminuyeron, pero hoy en día se habla de que tienen cerca del control del 60% del territorio y que tienen una actividad muy importante en lo que se refiere al tráfico de armas proveniente principalmente de Paraguay. Por eso es que ayer vimos que parecía que ellos tenían un mejor armamento o más moderno que la misma policía. ¿Cuál es el nivel de violencia que alcanza este grupo en sus crímenes cotidianos? Mira, el sicariato es una actividad diaria prácticamente, el ajuste de cuentas, porque repito, la actividad del crimen organizado lo que busca es el control del territorio, como cualquier otra empresa, es decir, tener el monopolio de las actividades ilícitas y también busca el territorio simbólico, crear confianza en la población, crear una cultura, la narcocultura, y por otro lado, logrando esta esfera, hacer un tipo de gobernanza ilegal. Y para eso requiere controlar ese territorio, implica derribar a sus adversarios, a la competencia. Vemos el ajuste de cuentas, como te decía, el sicariato, la extorsión, y Río ha oscilado desde 60 muertes al día, ha bajado un poco la cantidad a
24, pero sigue siendo una cifra muy alta y que principalmente esta se reconoce como resultado del crimen organizado, es decir, homicidios dolosos. Cuando tú dices tráfico de armas, ¿de qué tipo de armas estamos hablando? Ayer veíamos estos drones, algunos de ellos con granadas, otros con explosivos caseros, pero sobre todo hay una fuerte compra y tráfico de armas llamadas lo que es el AK-47, cuerno de chivo, le llaman los cárteles mexicanos. Armas que provienen de Estados Unidos, que son de uso exclusivo también algunas del ejército, y otras que aprovechan las rutas también de tráfico de drogas y el nexo que se ha descubierto en la triple frontera con grupos terroristas del Medio Oriente y africanos, que no solamente les proporcionan armas, se sabe que tienen algunos de ellos incluso misiles Barrett, sino también capacitación. Incluso en estas milicias que se forman extranjeras en algunos conflictos, en algunas guerras como las de Ucrania, se sabe que mandan parte de sus elementos a conocer el armamento, a robarlo y también a capacitarse en nuevas estrategias para el control del territorio. Ya, ese es el nivel del que estamos hablando. Ahora, cuando tú dices que controlan el 60% del territorio, ¿qué territorio es el del que estás hablando? Principalmente las favelas y las fronteras. Ahora, las actividades del Comando Bermello son principalmente las rutas hacia el norte, porque, por ejemplo, la frontera con Paraguay hace algunos años se disputaba con el PCC y hoy la mayor cantidad de control de esa frontera la sigue teniendo el PCC. Sin embargo, esas rutas hacia el norte, la ruta amazónica es muy importante porque también otra de sus actividades es el tráfico de minería ilegal, por ejemplo, el oro, el contrabando. Entonces, esta ruta resulta muy, muy importante. Esas rutas tienen cierto control y sobre todo, bueno, en las favelas de Río de Janeiro, por eso es que el operativo que buscaba capturar, tenían más de 100 órdenes de captura en esta investigación de más de un año, buscaba algunos miembros, pero también cabecillas o capos de este grupo, específicamente en Peña y Alemão. Ya, entra la policía y aquí hay una pugna, porque es una pugna entre la policía de Río de Janeiro con el gobernador de Río de Janeiro, que él dice no contó con la ayuda de el Estado, digamos, central, no tuvo el apoyo del ejército. Por parte del gobierno central dicen que jamás pidió ayuda porque podrían haberla otorgado y en estos momentos se investiga cómo ocurre este ingreso de la policía que termina con un nivel, con este número de personas fallecidas, que para el gobernador solamente hay que lamentar 4 que son los policías. Porque una cosa, están estas 100 órdenes, pero ¿cómo se ejecutan esas órdenes de detención? Claro, y además llama la atención un operativo de esta magnitud bajo un mando solo estatal, que no haya tenido coordinación o que no se haya avisado al Estado central. Se sabe que hay diferencias políticas importantes entre Lula y el gobernador Castro, que es cercano al bolsonarismo. Sin embargo, bueno, para una actividad efectiva de este nivel, pues tendría que haber una coordinación entre las fuerzas centrales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, y las fuerzas locales o del Estado. Es una situación que va a ser muy compleja de aclarar y sobre todo de gestionar desde el gobierno central la actividad del gobernador Castro, que dice que efectivamente lo que decías, Matilde, que le había estado pidiendo a Lula. Ellos dicen, bueno, hemos efectuado varios operativos, hemos fortalecido varias actividades en busca de detener a las figuras principales del Comando Bermello, pero bueno, parece que al gobernador Castro esto no fue suficiente. Se sabe que el lunes hubo un movimiento muy importante también del Comando Bermello, extendiendo su territorio, y que esto también llamó las alertas del Estado, porque aceleró de alguna manera el operativo, porque no querían más
pues más conflictos con otras bandas y aparte que tenga más control de territorio. Entonces deciden entrar con este nivel de fuerza, 2.500 efectivos, 32 autos blindados. Y que, bueno, se ve que conocen bien el territorio porque justamente las favelas donde ha penetrado el Comando Vermelho tienen ya un diseño, digamos, urbano para dificultar el ingreso con estos embudos de la muerte, como le llaman, donde no pueden pasar los autos blindados y que los helicópteros, los techos son volados, ¿no? Para que no puedan ver las actividades desde ahí, y para los caminos que son flexibles, bueno, barricadas, ¿no? Entonces echaron a andar todas estas estrategias, tanto desde el Comando Vermelho para impedir el acceso, como desde los servicios de inteligencia que sabían que estas eran las dificultades de ingresar a un territorio tomado por el crimen organizado y evidentemente abandonado del Estado. Muchos teóricos que han estudiado la mafia, el crimen organizado, dicen que donde hay déficit de Estado es el lugar perfecto para que prolifere el crimen organizado. Claro, y desde un escritorio también es fácil cuestionar o criticar una acción como esta, pero ya hay investigaciones, ya hay organismos también de derechos humanos, pero también está la respuesta que tuvo la policía al entrar. ¿Qué es lo que cabe en situaciones como esta? Y también, ¿cuán efectiva es una operación de este tipo en una organización que tiene 40.000 personas que la integran? Sí, la verdad es que los ejemplos de Colombia, de México, el mismo Brasil, indican que la violencia, México tuvo su periodo de guerra contra el narco, ¿no? La violencia estatal lo único que hace es incrementar el nivel de homicidios, incrementar el uso de la fuerza, tienen una capacidad de reponerse y de flexibilidad estas organizaciones. Vimos ayer entre los arrestos estos jóvenes, porque muy jóvenes todos, uno de los cabecillas 23 años, que traen el pelo rojo, sí. Sabemos que Comando Vermelho quiere decir rojo, que son los líderes del comando en ciertas zonas, como los capos de área, y una vez que estos son encarcelados o que los asesinan, empieza también la disputa por el control del liderazgo. Muchas veces, tanto en Brasil como en México, las Fuerzas Armadas, las policías, prefieren estar en un territorio tomado por el narcotráfico, donde ya se ha establecido esto que se llama la Pax Narca, porque baja inmediatamente el grado de violencia. Muchas veces los estados lo venden como un éxito de las policías y de los operativos anticrimen, pero en realidad a lo que se debe es ya el control total de una determinada organización, donde entonces ya no hay disputa de plazas, ya no hay sicariato y baja el nivel de homicidios. Ahora, lo que decías, es muy fácil criticar el operativo, pero también sabemos que hay mucha gente que le pedía al Estado esta intervención, que están cansados de vivir en ese contexto de criminalidad y desafortunadamente vivimos en este desequilibrio en el que los derechos humanos con la protección y la seguridad de pronto pareciera uno excluyente del otro. Finalmente, Vanessa, miembros integrantes de esta organización criminal, ¿cuán extendido está y han llegado a países como el nuestro? Sabemos que el primer Comando Capital ya tendría lazos con Chile. ¿Qué pasa con esta organización? El Comando Vermelho tiene mucho más poder local, como te decía, se ha extendido más al norte, han tratado de extenderse a países, sí, como Chile, como Bolivia, pero se lo ha impedido el primer Comando Capital. De hecho, el PCC, que ha llegado a la frontera de Chile con Bolivia, no ha podido ingresar y hacer un uso pleno de su actividad delictiva en este país, porque en la frontera se ha topado con bandas de otro tipo, como por ejemplo los gallegos, los pulpos de Perú, de Venezuela, que controlan esa área y que han tenido que disputar y esperarse y elaborar nuevas estrategias para ingresar a nuevos mercados. Ya, pero no han podido entrar
no por la acción de la policía chilena ni de el Estado chileno, sino que por las demás bandas de crimen organizado. Claro, que no dejan que monopolicen lugares que ellos tienen ya bajo un gran control. Evidentemente, bueno, sí, habrá algunos que sean detenidos por la protección del Estado, por las disposiciones fronterizas, pero en realidad, mira Matilde, estas rutas por las que entra la migración ilegal son rutas también de tráfico de armas, de tráfico de drogas, y hay una gran porosidad de nuestras fronteras, sobre todo en América del Sur, y asimetría con los países vecinos, donde unos sí cuidan, otros no. Entonces, donde están los militares, donde están las policías, que son los centros de control, prácticamente lo que hace es decir, por aquí no, pero por allá, por los puntos ciegos, y donde hay otro tipo de controles mucho más flexibles o corruptos, por decirlo como es, sí pueden entrar. Finalmente, en una época de elecciones en que muchos candidatos prometen un control fronterizo, digamos, durísimo, ¿es posible en nuestra frontera? Es muy complicado en mi país, en México, que tenemos pues esta frontera con Estados Unidos tan complicada. Lo que ha demostrado es justamente eso, que entre más se cuiden las fronteras en ciertos puntos, lo que va a impulsar es la eficiencia de nuevas medidas para que ingresen de forma ilegal, irregular, estas personas que no se van a detener, están dispuestas a arriesgar su vida por entrar, tanto las personas que migran de manera irregular como, sin criminalizar obviamente a la migración, sino como otros grupos que sí tienen intenciones delictivas, encuentran la manera. También otra de las cosas que hace, además de incentivar la migración irregular, pues es encarecer los servicios del tráfico de personas, uno de los delitos que ha crecido más en Chile y en América Latina. Ya no la trata, sino el tráfico de personas se ha convertido en un negocio muy, muy lucrativo. Entonces, evidentemente sí dificulta la entrada, pero también abre la posibilidad de fronteras más violentas, con más actividad de tráfico y con mucho más riesgos a la seguridad. Vanessa Cárdenas, académica investigadora de la Universidad Finisterra. Interesantísima conversación. Muchas gracias por responder la llamada de CNN Chile. Que tengas una muy buena tarde. Gracias. Igualmente, Matilde. Buenas tardes. Y hasta ahora vamos con otras informaciones de la jornada. Les contamos que la Contraloría hizo distintas observaciones a la fórmula que está usando el gobierno para calcular el impacto fiscal que va a tener el proyecto de financiamiento a la educación superior. Vamos con Natalia Muñoz para conocer más detalles. Hola, Natalia. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya bien, tú lo adelantabas porque nuevamente hay polémicas y críticas exclusivamente para cómo se va a estar financiando este proyecto y el gasto público que generaría este proyecto que viene a ponerle el fin al CAE. Nuevamente entonces el FES es objeto de críticas, pero esta vez es la Contraloría la que emite un dictamen donde ellos vienen a decir de que este cálculo que realizaba el gobierno con respecto a los recursos que se irían recaudando y cómo se iría pagando no estarían del todo correctos, específicamente sobre la calificación de activos que entregaba el gobierno, donde decía la Contraloría de que estos no se pueden calificar de esta manera, y también vienen a decir en este dictamen, que hay que decirlo y lo decía también el ministro de Educación Nicolás Cataldo, de que no está firmado por la Contralora Dorothy Pérez, pero sí por la unidad jurídica de la Contraloría. ¿Qué es entonces específicamente lo que dice este dictamen? Como ya les comentaba con respecto a esta calificación de activos financieros, dicen que el FES no se puede calificar así de la misma forma que está calificado el CAE, y también hay dudas con respecto a la retribución de los recursos que se tienen que ir recaudando con respecto a los futuros sueldos de los egresados que estén bajo este sistema. Escuchemos entonces por qué no se puede calificar como activo y cuáles son también las críticas que existen al respecto en voz de los expertos.
este proyecto de ley implica un muy cuantioso gasto para el Estado y que no es una inversión. Y por lo tanto, los miles de millones que significa deben considerarse como parte del presupuesto de la nación. Se traduce en que estos recursos empiezan formalmente a competir con otras necesidades en educación y en otros ámbitos de la política social, como salud, como vivienda. Y en ese sentido creo que es importantísimo que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación se hagan caso, digamos, lo que está diciendo la Contraloría y corrijan el proyecto. Y la manera de corregir el proyecto es mutando desde un impuesto, que es lo que hoy día plantea, a que esto sea un crédito. De la misma forma como el CAE hoy día funciona, pudiéndose hacer mejoras al CAE. Lo que hacía el FES era intentar de hacer pasar gasto público directo por inversión. Y eso evidentemente no calzaba con las reglas vigentes y lo que la Contraloría hizo fue simplemente aplicar ese dictamen previo. El hecho que el Estado financie todos los aranceles de los estudiantes directamente a las universidades no constituye una inversión, sino que constituye un gasto. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que el gasto fiscal asociado al FES no se puede seguir escondiendo y es de un poco menos de $1.000 millones. El FES es un impuesto al trabajo, un impuesto al capital humano, porque quienes no trabajan no pagan. Por lo tanto, quienes trabajen formalmente van a tener el impuesto, quienes no lo tienen. Y obviamente el FES, se ha dicho una y otra vez, afecta el empleo formal, afecta los ingresos de las personas y afecta la formalidad. Y estas palabras, este dictamen de la Contraloría no cayó bien por parte del oficialismo y de hecho comentaba el ministro de Educación Nicolás Cataldo en conversación con Canal 13 que van a pedir a la Contraloría que reconsidere pedirán una reconsideración técnica del dictamen de Contraloría que cuestionan entonces este registro contable del FES, que es específicamente lo que decía el secretario de Estado de que Contraloría no está viendo este proyecto en detalle y con respecto a lo que se viene a hacer, que es este reemplazo del CAE. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban al respecto los parlamentarios desde el oficialismo. Hasta el momento es solamente un proyecto de ley. Ese es un debate que tiene que quedar para el Congreso. Ella solamente tiene que hacer control sobre las cosas que ya existen. Por lo tanto, me sorprende y creo que es improcedente que ella esté dando opiniones políticas sobre un proyecto de ley. No es un impuesto. Y se explicó latamente en la comisión, es una cotización frente a una contraprestación que hace el Estado por pagarle la carrera. La Contraloría tiene una actuación de revisar la legalidad de los actos administrativos en nuestro país. Es decir, acá se vulnera con creces las facultades que le entrega nuestra Constitución a la Contraloría y su potestad, y naturalmente queremos que esto fuera el lugar. Y en tercer lugar, hay órganos como el Consejo Fiscal Autónomo que se encargan de que ante propuestas que hace el Ejecutivo y los parlamentarios, se pronuncia respecto a la pertinencia económica que tienen cada una de esas iniciativas. A pesar de que no son cuestiones ni propuestas vinculantes, pero naturalmente la Contraloría ha vulnerado con creces sus facultades y se ha involucrado en lo que realizan permanentemente otro tipo de órganos públicos. Parte entonces de las acciones que de hecho anunciaba el ministro de Educación que va a pedir a la Contraloría con respecto a este dictamen, pero recordemos de que este organismo no ha sido el único que ha criticado el financiamiento de este proyecto, sabiendo el estrecho momento, el débil donde existe la estrechez fiscal, donde se está discutiendo un presupuesto bastante acotado. Es que el Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido sobre un mayor gasto fiscal que tendría el proyecto de FES si es que sigue aún así como se ha ido tramitando hasta ahora. ¿Qué es lo que estaban pidiendo desde la oposición? Que se reevaluara otra forma para poder financiar y poder reemplazar el crédito con aval del Estado, pero decían de que así como está el FES es bastante complicado de que podamos ir recaudando y que podamos también pagar esta deuda. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. Esto se contabilizaba como un activo, no teniendo la certeza si siquiera los recursos se van a poder recuperar. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno cometió un error nuevamente para no demostrar que tenía un nivel de deuda mayor. Esto va a implicar un nivel de deuda mayor. Nosotros creemos que esto hay que reestructurarlo y analizarlo, porque si bien todos somos críticos del CAE, evidentemente requerimos una herramienta que no sea peor que hoy día el mecanismo que existe. Esto se paga, ¿cierto?, permanentemente una vez que tú te titulas
y se añade, ¿cierto?, a tu costo de impuesto a la renta. Por lo tanto, tiene una configuración que nosotros estimamos es un impuesto, efectivamente. La Contraloría ha sido clara en que eso no se puede en el momento en que se entregan los recursos, hasta que no se empiecen a cobrar y se determine con precisión el monto a pagar. El FES es más gasto público que no tenemos en este momento cómo solventar. Si nos vamos ahora de cómo es este proyecto y cómo está hasta ahora, lo que busca es que se va este monto de las personas que estén bajo esta nueva modalidad y los que pasen también del CAE al FES, se va a calcular como un porcentaje de sueldo con un tope máximo de 8% y donde van a haber algunos tramos que van a estar exentos. Por ejemplo, los que ganen menos de 500.000 pesos no se les va a ir descontando y va a ir subiendo también este máximo de 8% según el sueldo recibido dentro del mercado formal. Y es por eso que algunos expertos decían de que este proyecto puede ser un desincentivo para el futuro mercado laboral, específicamente el mercado formal. Es parte entonces de las críticas de este proyecto que se está discutiendo en el Congreso, donde decía el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que van a pedir una reposición al respecto. Bien, quedamos entonces a la espera de esa señal de Contraloría. Muchísimas gracias, Natalia Muñoz, con la información. Final de Hoy es Noticia. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos con esta imagen de la capital, 24 grados a esta hora de la tarde.